Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera mesa del grupo de estudios de poesía, que se titula, hay un cambio del título, El campo de la lírica, modos de enunciación y procesos de traducción. Sé que para muchos de nosotros estar en las jornadas indefectiblemente nos recuerda a Noé Gitry. Imposible no acordarnos de él porque por su actividad y por su sostén de este lugar de estudio, ¿no? Pero particularmente el grupo de estudio de poesía surgió justamente antes de la pandemia, cuando con Jorge Monteleone le propusimos a él crear un grupo de estudio de poesía y a él le encantó la idea. Es más, estoy seguro que estaría en las reuniones nuestras si no hubiera pasado lo que pasó, porque le fascinó la idea y aparte nos dijo, no existe en América Latina un grupo que se dedique al estudio del lenguaje poético. Es más, nos bautizó en chiste en ese momento Opoyas 2. Nada, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esto. Bueno, en primer lugar, se va a hablar Mariano Calvi sobre la poesía de Mariana Negroni, aquí presente. Mariana Negroni, vivientes, hablantes y escribientes. Disculpen, no lo presenté a Mariano. Es doctor en letras, docente e investigador a cargo de la asignatura Introducción a los Estudios Literarios y del Seminario Permanente de Filosofía y Poesía, la lengua del poema, singularidades y sitios de acontecimiento en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Integra el grupo de estudios de poesía latinoamericana que les mencioné antes. El eje de su investigación actual está constituido por la articulación crítica de los conceptos de poesía y acontecimiento. Él publicó un libro recientemente, yo fui uno de los presentadores, Discurso poético y éticas del apartamento. Los dejo con Mariano. Perdón. Gracias, doctor. Bueno, sobre el cierre de la ponencia del año pasado, en estas mismas jornadas, dejé apenas presentados los modos en que las figuras de lo viviente, lo hablante y lo escribiente desprenden de la poesía de María Negroni algunas de las preguntas a las que no evita retornar. Preguntas que por otra parte permiten que el poema explicite la condición innombrable en la que su aparición se sostiene. En la ponencia de hoy vuelvo a considerar estas tres figuras con el propósito de profundizar la articulación que la poética de Negroni propicia a partir de ellas. Los poemarios a los que pertenecen las citas son Arte y Fuga, Andanza, Archivo, Dickinson, Oratorio, Exilium, Las afueras del mundo y Utilidad de las estrellas. 1. Animales. En la poesía de María Negroni, lo común de la animalidad tiene la forma de una fuerza expresiva que corre por fuera del etiquetado de los signos. Aún sin vida, paradójicamente, habla y destituye la jerarquía cartesiana que amarra, retiene y consagra la superioridad del humano. Pienso, luego existo. Es el blasón que ostenta el juicio junto con la especularidad amenazante de la dupla sujeto-objeto. No obstante, en la invisibilidad
a la que le empuja su puesta en uso y abuso, la animalidad insiste y se afirma en el enigma de lo viviente, que se multiplica como poema allí donde la vida prescinde de la veladura pronominal y avasallante del ego. El poema impreso es el resto incierto de algo que sucede en otra parte. El poema se nos viene y de lejos roza la página escrita. La escritura no se confunde entonces con lo que se ofrece a la lectura. La escritura es ilegible. Hace del sentido un haber sentido o un haberse sentido sentir. Del orden del inicio o la iniciación, actualiza un comienzo que no cesa de comenzar, agazapada a perpetuidad. La figura del animal proyecta la sombra de un cuerpo hecho de silencio ininterrumpido. Desprestigio inconmensurable de esta figura, a la que el poema, sin embargo, recurre para embeber su dicción e indicar el carácter inquietante de la viviente y, por extensión, de lo que vive y se desvive. ¿Quién dijo que los animales no hablan? Alguien que dijo que hablar es pensar, es decir, atribuir y administrar propiedades, asegurar el dominio de lo que la cuenta y el recuento ponen en marcha y denominan engañosamente mundo. La poesía escucha el habla muda de lo que al hablar soslaya el imperativo del signo y lo satura de las intermitencias aleatorias de una respuesta que no constituye ni aprisiona referentes. La animalidad de lo viviente devuelve como preguntas las palabras tachadas por lo que simplemente se presenta. En la poesía de María Negroni, la animalidad piensa y habla porque no se la somete a la determinación doméstica que el mercado alimenta y promueve como encierro o custodio de lo propio. Intangible, el poema transita la paradoja que pesa sobre su incondición de viviente. De la viviente al hablante hay un solo paso, y en él se extingue, juega y adviene la figura del escribiente. Un paso de vida, sin duda, siempre que entendamos la animalidad como exceso e invención, capaz de perforar el reticulado con el que las realidades y sus realismos la reducen a la escena catalogal de los inventarios o las taxonomías. El poema piensa por encima del juicio que distribuye documentos de identidad y por eso se reconoce innombrable en la coloratura de su afonía. Cito: su diccionario rige los 5 sentidos y aún sentidos inexistentes. Fin de cita. Y no es que la escribiente opere como mediador entre lo viviente y lo hablante. El pasar del paso no tiene antes ni después, porque hace del tiempo un fuera de tiempo, un retraso sin hora de llegada. Lo que en este caso viene al habla es la vida misma, y carece de nombre porque no tiene enfrente, ni se enfrenta a la muerte. Más aún, se afirma en la muerte, que hace de lo viviente el anónimo por excelencia indócil a la atadura del pronombre. Un exceso de vida en el impensable de la muerte. Cito: la finitud cabalga como todo. Fin de cita. En la escribiente se escribe el poema como fuerza e invención de la viviente, cuando la vida, como existencia insignificante, se saca de encima los paños del lenguaje y vive la muerte por anticipado. Se escribe en el vivirse del nombre, ya extinto,
en el nombrar que en su nombre precipita. En el archivo se busca precisamente eso, el nombre ausente para lo archivado de una vida que se afirma en el pronombre que le hace falta como don, producto o apuesta destinada al fracaso. En Archivo Dickinson de María Negroni, la biografía prescinde del nombre propio y habla o vive por boca de la viviente que no ha vivido ni vivirá, porque los reductos del pasado o del porvenir le resultan ajenos, a pesar de que el archivo postule su distinción para reconocerse como archivo de una vida vivida. Cito: toda la vida quise que el yo estuviera ausente, que las abejas ciegas dieran ser al ser. Por ese anhelo pasa un panal de silencio y un coraje nace para el que no existe forma pronominal. Fin de cita. 2. Criaturas. Si en Arte y Fuga Negroni mide el sin medida de la diseminación heterogénea y múltiple del poema, en Andanza, otro de sus poemarios, reúne las cicatrices tatuadas en el cuerpo preindividual y preconceptual del sentirse sentido. El poema impreso es lenguaje conducido al cierre siempre rezagado de la herida. En esta última se lee la retirada forzosa de un anhelo que no tiene objeto y circula por regiones de intensidad continua, cuya gramática exige considerar flujos, umbrales y gradientes. Entre los fragmentos del discurso amoroso opera como contracara o abstracción de deseo, en el cada vez apenas melancólico de su invención. La poesía de María Negroni activa toda una arqueología de la figura del jardín. En el poema inicial de Arte y Fuga, la caída otoñal despoja al color de sí mismo y lo transforma en sonido que como canto ecualiza las modulaciones de la sombra. En las afueras del mundo, la imagen se debilita y adquiere un tono espectral. Finalmente, en Exilium, se extingue porque no se contamina con la realidad de los hechos que por ser hechos están hechos de lenguaje. Cito: las palabras baldías cavan su propia fosa y el jardín no es ni ligeramente un jardín. Su desaparición provoca un efecto disonante. La adyacencia de afirmación y negación engendra un intervalo que, si bien tiende a cero, también alberga infinitamente la trama suspensiva que teje y desteje el punto de encuentro. El poema se enuncia en el destierro, se aloja en el sin base de lo que no tiene palabras para hablar de la luz inesperada que de esa inconsistencia se nutre. Oír, voy a citar, supone el tiempo, y oír a Dios es no oír nada. No oigas nada, sepárate de la música. Fin de cita. El tono profanatorio de este epígrafe en Arte y Fuga alcanza en oratorio una intensidad máxima. Cito: traemos como ofrenda un sacrilegio. Fin de cita. Aquí se copia el vacío de Dios como condición de la emergencia y el deambular de una criatura en permanente nacimiento. La escritura se hunde y afirma en el acto que la vuelve imperceptible. La escribiente no puede hacer otra cosa que seguir la pauta de los ritmos graves. Por fuera de lo posible y lo actual, deja en la boca el rumor de lo que se sustrae a la previsibilidad que esta alternancia engendra. El título del poemario, Oratorio, lo asimila a una creencia que no tiene más sostén que una fe absuelta de Dios. Cito: hacer del vacío lo más abundante, recibir al dictado la fabulosa falta. Fin de cita. El poema recorre la tradición de los oratorios para subrayar el carácter comunitario de una escritura que atestigua la desaparición de la oración bajo la figura del estar atentos o ser todo oídos. El epígrafe de Malebranche señala en esa dirección, cito:
La atención es la plegaria natural del alma. Fin de cita. En la fe se escribe la destitución afirmativa del objeto. Quien tiene fe no cree en nada. De ahí que, en la cita de Malebranche, el alma haya que separarla de la operación cristiana, que la opone al cuerpo como si fuese una interioridad inefable encerrada en él. El movimiento es intrincado y complejo porque el cuerpo se afirma allí donde el alma eleva su oración. El alma es el cuerpo fuera de sí en la plegaria del orante. Las manos unidas o elevadas de un viviente que como escribiente da el paso de una vida que vive más allá de sí y que en lo común de su animalidad escucha y habla con plena impropiedad. La proposición ontoteológica del fundamento encierra, tapa y bloquea el aparecer inclasificable de las cosas, al considerarlas resultado de la creación de un ente supremo efectivamente existente. Los poemas de oratorio celebran su aniquilamiento. Contrariamente a lo que suele entenderse, crear implica la anulación del creador en el acto por el cual la criatura se presenta como tal. Dios no es otra cosa que el abismo sin fondo ni sustancia del que procede lo creado. La criatura nace una y otra vez, volviendo caduco el origen divino como supuesto o causa eficiente. Por eso carece de propiedades y se sustrae al juicio que pretende asignárselas. Esta pobreza no tiene límites. Cito, el abismo no tiene biógrafo. Fin de cita. Si en Exilium el jardín no es ni ligeramente un jardín, en oratorio Dios no es ni ligeramente Dios. Cito, en el jardín había 3 verbos: matar, amar, crear. Y un carozo de noche también, porque no ver es hermoso. Fin de cita. La plegaria es la expresión del ambiente que hace que en todo hablante opere además la invisibilidad de lo escribiente. Allí donde el filo de las cosas rasga su instrumentalidad objetivante, junto con el fundamento egotista de lo existente. Volvemos a decirlo. Del ambiente al hablante hay un solo paso, y en él se extingue y juega el trazo del poema. El eco impracticable de un jardín que se fuma con las fauces abiertas. Nada más, muchas gracias. A continuación, Mario Sampaolesi nos va a leer su trabajo que se titula La traducción impostora o la literalidad como simulacro, sobre la traducción del Cementerio Marino de Paul Valéry. Mario Sampaolesi es poeta, novelista y traductor argentino. Dirigió la revista Barataria hasta el 2008 y su obra Mare Nostrum del 2015 obtuvo el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Su libro Malvinas, poema, de 2010, ha sido declarado de interés nacional por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y traducido y publicado en Rumania, España, Inglaterra y Francia. Fragmentos de Malvinas, poema, han sido incluidos en las antologías de Jorge Monteleone, 200 años de poesía argentina, y de Enrique Fofani, Poesía Argentina y Malvinas. Lo dejo con Mario. Buen día. La traducción impostora o la literalidad como simulacro.
Traductore traditore, afirma un dicho anónimo propagado desde el Renacimiento hasta nuestros días, repetido hasta el cansancio por poetas y traductores. Fue utilizado como muletilla para excusarse ante la imposibilidad de mantener invariable la traslación de un texto a otro idioma. Por supuesto, esta idea de fidelidad es un argumento falso. El lenguaje es dinámico. Por lo tanto, raya en la imposibilidad de traducir un texto poético de un idioma a otro sin variables. Como si para leer el Quijote, los puristas de la literalidad propusieran remitirse a la versión en castellano antiguo, porque supuestamente allí se conservaría inmutable su identidad verdadera. Además, no puedo menos que rechazar esta idea, ya que entonces traducción y traductor se convertirían en meros transcriptores, cuando la realidad impone que la creación forme parte indisoluble de ellos. En esta presentación desarrollaré mi metodología y la resultante obtenida sobre la traducción de dos poemas franceses, El cementerio marino y El golpe de dados. El cementerio marino consta de 24 estrofas de 6 versos decasílabos. El orden estrófico sigue el esquema rítmico de rimas consonantes finales, en el primero y segundo verso, en el tercero y sexto, y en el cuarto y quinto, A, B, C, C, B. Esta métrica en el idioma original, además de medida silábica, permite un modo de organización del pensamiento y de la sensibilidad, cualidad que Valéry exploró con hondura. Así, el decasílabo de Valéry sostiene una prosodia sin acentos marcados, pone en juego la E muda, avanza en encadenamientos sintácticos suaves y en cesuras internas que regulan el avance reflexivo del verso. En síntesis, el decasílabo francés, de la mano del poeta, fluye en continuidad rítmica. Al contrario, el endecasílabo castellano encuentra su eje en un acento fijo en la décima sílaba, lo que determina en este caso una menor sugerencia y una mayor delimitación musical y semántica. En consecuencia, el traslado métrico directo no solo resulta problemático y distorsivo en términos teóricos, sino también en el ejercicio de la traducción. La alternativa del decasílabo castellano tampoco resuelve el problema, ya que, además de su antigüedad y desuso, ninguna semejanza silábica garantiza equivalencia sonora ni conceptual. Así, trasladar literalmente esa métrica a nuestro idioma no implicaría ganancia de fidelidad, sino producción de una regularidad formal sin transmitir la tensión que la sostiene. Por esa razón, renuncié a reproducir con exactitud la métrica de Valéry, no por rechazo de la forma, sino por fidelidad a lo que esa forma produce en el poema. Conservé entonces la estructura estrófica como marco de respiración, entre otras razones por la fascinación del autor con las formas fijas, y permití que el verso blanco y el verso libre, así como la rima muy esporádica en mi traducción, aparecieran cuando el texto lo exigía. Además, la renuncia a la rígida estructura que dio origen al poema fue para enfrentarla desde el concepto opuesto. Si en el original la forma fija actuó como causa excluyente, me propuse a partir del efecto producido por dicha causa alcanzar otra que representara con la mayor exactitud posible el espíritu del poema. La verdadera fidelidad a un texto significa captar la esencia del mismo. Entiendo por espíritu y esencia no motivos místicos o religiosos, sino aquello que es constituyente del poema: ritmo, musicalidad, sentido, polisemia. Reproducir una métrica que no puede funcionar en la lengua de llegada se convierte en una forma refinada de literalidad, y toda literalidad forzada termina en simulacro. La metodología aplicada para la traducción fue la misma que utilizo para escribir poesía. Primero, reemplazo frenesí por lentitud. Luego, situarse en el espacio del no saber. Abordar el acto con el objetivo de volverse altamente perceptivo. Escuchar hacia dónde va el poema y seguirlo. Cuando esta situación se pone de manifiesto,
ocurre una doble revelación. La primera sucede en el poema, la siguiente en el interior. En la primera instancia el arte es escuchar, dejarse fluir con el lenguaje. En la segunda, concretar. Cuando leemos El cementerio marino, ya en el cuarto verso de la primera estrofa, Valéry nos da la clave de su misterio. El mar siempre renovado. Todo en el poema está orientado a reproducir el movimiento marino desde y en el lenguaje. La estructura del poema y sus variaciones musicales y semánticas se dinamizan a semejanza del mar, siempre el mismo y siempre envolvente, siempre cambiante, siempre igual y siempre otro. Asimismo, en la idea de renovación late indeleble el pulso de la vida. El viento arrecia, hay que intentar vivir, exclama el poeta en este memorable primer verso de la última estrofa. Y como con propiedad expresó Jorge Luis Borges, son las sucesivas traducciones y lecturas las que enriquecen un texto. La propuesta vital y estética de Mallarmé en su poema El golpe de dados incorporó el concepto del arte por el arte, pero con una diferencia sustancial, apreciable sobre todo por la envergadura alcanzada. Al elevar la palabra a un plano superior, desintegró la pureza. Es más, primero se sirvió de la misma para impulsarse. El éxito de su aventura residió en que su poética planteó, por primera vez en la historia de la literatura, la abolición de un lenguaje. El propio, diría Lacan, refiriéndose a la organización del inconsciente bastantes años después de la publicación del poema. Proyecto, el de este poeta, para algunos críticos envidiosos un excesivo en el ejercicio de la pereza, a mi modo de ver, un practicante del ocio creativo, a todas luces atravesado por la paradoja. ¿Cómo crear ya no desde, sino con la nada? Pues justamente fue eso lo que ocurrió. Mallarmé corporizó la nada, y al hacerlo la dotó de sentido que interrelacionó simultáneamente con una sensible dispersión de las palabras sobre la página. Imaginemos, es una noche de invierno del año 1897. Con voz neutra, sin variaciones tonales, casi para sí mismo, Mallarmé, en su departamento del cuarto piso del 89 de la Rue de Rome, lee su poema a Paul Valéry. Protegidos de los ruidos nocturnos, por pesados cortinajes y antiguas tapicerías, los dos hombres, sumidos en el humo del tabaco y en el vapor verdoso de la absenta, perciben una nueva forma en el universo. De pronto, Igitur, Mallarmé y Humain, bien sûr, arroja los dados sobre la alfombra. Estos ruedan entre la oscuridad hasta detenerse en el número 12, centro de toda nueva significación. Esa medianoche, algo superior a la injerencia del azar ocurre. Es la transmisión de un dharma. Los dos amigos comprobarán durante el intermezzo de lectura y visualización del poema la avasallante irrupción del vacío sobre la vida cotidiana. Juntos descorrerán la trama de una sutil inscripción, la de la nada sobre la materia. Así, el vacío concebido como plenitud emerge en el poema para deconstruirla, a la manera espontánea, caprichosa, inconsciente de una parábola zen. El 30 de marzo, unos días después de haber expuesto ante su discípulo la subdivisión prismática de la idea, el príncipe de los poetas le preguntará si su escritura no habrá detonado un acto de demencia. Al destruir la sintaxis de la lengua francesa con la materialización de la nada, el espacio de la página en blanco, nuestro autor proclama la insurrección de su poética a partir del azar. Mallarmé recurre al silencio, hace visible el silencio, lo vuelve concreto, palpable. En el poema, el silencio dice: por lo tanto, la negación de un lenguaje ocurre desde la materialización de la nada y se resuelve como negación de la negación.
es decir, afirmativamente. Una vez destruida la sintaxis, por ende la semántica, solo queda el surgimiento de lo nuevo, la nueva lengua, el balbuceo absoluto, a veces silente, a veces aullante, del golpe de dados. El enunciado se expande como resultante de un naufragio. El lenguaje, para erigirse en signo, su consecuencia, la caída en el vértigo de haber traspasado la pureza. En el poema las palabras irradian hacia el infinito, refugio donde el poeta abraza la noción estética de el libro, un volumen que al escribirse abarcará todos los libros. Luego de estas constataciones, la traducción se complejizó, pero también se simplificó. Decidí conservar con exactitud la disposición tipográfica, así como su espaciado. Ambos forman parte constitutiva e insoslayable del poema. La traducción estuvo orientada a reproducir, con la mayor rigurosidad posible, la presencia de la nada en el poema, y cuidar, como a una planta exótica, el balbuceo absoluto que emerge de la aniquilación del lenguaje. Al comparar ambos textos y sus respectivas traducciones, no puedo menos que citar a Valéry cuando define la poesía como la creación de un lenguaje dentro del lenguaje. Por su parte, Mallarmé logra la plenitud del poema en la destrucción de una lengua. Ambos, por caminos opuestos, alcanzan el mismo objetivo, la poesía. Todo pensamiento emite un golpe de dados. Gracias. A continuación, Enrique Fofani, poeta y traductor. Su texto es poeta y traductor y su intercambio de roles en el campo de la traducción de poesía. Paul Celan, Saúl Yurkiewicz y Selnich Vivas Hurtado. Enrique es profesor consulto de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Dio clases de literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI en la Universidad Nacional de Rosario, en el Instituto del Profesor Joaquín B. González, y durante 6 años en la Universidad de Bonn, Colonia, Alemania. Es director de la editorial, bueno, esas mismas materias también las dio en la UBA y en La Plata. Director de la editorial Catatay, dedicada a la publicación de textos críticos sobre América Latina. Ha escrito numerosos artículos y ensayos del área de especialización y recibió el premio Alfredo Rogliano de la Universidad de Pittsburgh por su libro Vallejo y el dinero, formas de la subjetividad en la poesía. Es especialista en poesía latinoamericana. Bueno, yo voy a leer una parte de un trabajo mucho más largo. No voy a hablar ni de Tamara ni de Paul Celan, sino de Selnich Vivas Hurtado. Pero para hacerle un homenaje a Tamara voy a leer el poema de ella, que es uno de los poemas, me parece, en lengua española que habla de la traducción. Se llama Prepucio. El doble de mí cristiano, la mitad de mi doble judía. Si nacemos perdemos algo por vía dolorosa, si no nacemos juntos perdemos todo, perdimos todo. Una escuela completa de traductores, escribiendo mojado sobre seco. A la salida del baño turco cargan la Torá colgada como toalla y presumen de la cintura para abajo. Avicena sobre la mesa de leer. Disecar es la palabra correcta. Revertir de derecha a izquierda. El orden de las letras. Asimilarse. Traducir como ladino la lengua materna. De frente al patio andaluz, al fondo la sinagoga abandonada, en la circuncisión de un niño. ¿Sos masoquista vos? Huías de Toledo con lo puesto, entregaste los números del antebrazo, te comiste tu propia asadura, converso conmigo me dejaste
¿Y a mí de qué me sirve la parte del varón si no pude salvar del exterminio ese himen que vela todas las roturas? Es un homenaje también por el 8M y Paul, ¿no? Voy a leer partes y me voy a dedicar al caso de Sernich. Entre el malentendido de que la poesía no puede ser traducida y la repetida sentencia traditore que Fabio Moravito todavía acrecienta y dice traduttore truffatore, ¿no? Estafador, que recae una y otra vez sobre el sentido, es decir, entre la imposibilidad y la traición, los estudios de traducción de las últimas décadas en la estela de la tradición francófono, de la traductologie y la alemana de la Übersetzungswissenschaft, estudios de traducción, han podido desentrañar el horizonte complejo de lo que implica este pasaje o trasvase de una lengua a otra. Nuestro punto de partida es la inscripción de la teoría y práctica de la traducción de poesía en el marco de los estudios literarios y culturales de América Latina, un largo proceso que se inicia desde la colonia hasta el presente. Por supuesto, comienzo con la traducción, con el concepto de transculturación, Fernando Ortiz y Rama, y también atiendo a todos los trabajos sobre la historia de la traducción en América Latina de Andrea Pagni, aquí presente. Esta sería una de las razones, a nuestro juicio, decisiva para la historia de la crítica latinoamericana en relación al objeto traducción, entendido como una de las facetas fundamentales de la transculturación, es decir, la traducción como proceso de pérdidas y ganancias, de préstamos y apropiaciones, de selecciones y neoinvenciones, toda una operación rastreable desde la colonia. La otra razón, más específica para nuestros estudios, es la puesta en escena central en el texto latinoamericano, en la narrativa de Arguedas, donde sus traducciones del quechua, de los huaynos y de los yarabíes, incorporadas al cuerpo de la novela Los ríos profundos, y que él mismo traduce al español sin perder el quechua en la hoja del texto. Trabajo en este momento un libro trilingüe, que ya ahora lo comento con Sernich Vivas Hurtado, pero trabajé el año pasado en la edición bilingüe español Mapuzungún de Liliana Cancalao. Estoy trabajando la traducción de Sixto Palavecino de Martín Fierro al quechua santiagueño, y comienzo diciendo que en el malentendido entre Vallejo y Huidobro, Vallejo diciendo que la poesía es intraducible y Huidobro lo contrario, comienzo y voy a referirme solo a Vallejo con una cita que me parece capital. Dice Vallejo: todos sabemos que la poesía es intraducible, la poesía es todo, oración verbal de la vida, es una obra construida de palabras, traducida a otras palabras sinónimas pero nunca idénticas, ya no es la misma. Una traducción es un nuevo poema que apenas se parece al original. Es indudable que las intuiciones de Vallejo parecen anticipar los estudios de traducción que tendrán lugar en las últimas décadas del siglo XX. Me refiero a los planteos de James Holmes sobre la traducción de poesía, a partir de la dupla poema-metapoema, según la cual el texto traducido, el metapoema, tributario de la teoría de la metaliteratura en cuanto a la posibilidad de referirse a sí misma, funcionaría del mismo modo que el poema en manos del poeta, esto es, excavando en las napas de la creación o de la creatividad. Incluso, digamos, James Holmes dice que el traductor es un metapoeta. En esto consistiría la vocación intraducible de la poesía, en un intraducible que encuentra, sin embargo, un método como salida, un sendero en el cual pueda trasladarse a otro lugar. Quiero trabajar
lo que es la traducción de la versión libre, pero es James Holmes, ¿no?, el que dice que hay un vínculo inquebrantable, ¿no?, entre, digamos, el poema de origen y el poema que se traduce. El atributo de inquebrantable, que pertenece a James Holmes, es necesario ponerlo en relación con la postura traductológica del padre de la traducción moderna como poeta, que es Ezra Pound, porque uno de los conceptos más importantes de este último consiste en entender que lo que el traductor debe traducir a las nuevas generaciones de lectores es justamente la idea de que se haya inscripta en el poema original y que concuerda con el corazón de la época y la generación de escritor que desde allí había concebido la poesía. Y no importa si se trata de épocas remotas en las que tuvo lugar la lírica griega arcaica o, en el caso de Pound, la poesía china. Con respecto a esta última, el esfuerzo de Pound consistió en capturar la matriz ideogramática del poema original para ser traspasada a la lengua propia, a su materialidad, reconstruyendo lo posible su zeitgeist en la nueva versión, y más que estructura de sentimiento, que de todos modos gravita y mucho, a Pound le interesa la estructura del pensamiento, la dimensión eidética de la poesía. Y todavía más, el desafío de Pound fue hacerle lugar en la escritura alfabética a la escritura ideogramática. Tengo una cita que no la voy a desarrollar, pero que va a aparecer, de Paulo Ronay. La traducción es un mundo de minucias. Paulo Ronay es un autor, traductor, filólogo, crítico y políglota húngaro brasileño que publicó en Budapest en 1939 Mensajes do Brasil, una de las primeras antologías vertidas al húngaro de la poesía moderna contemporánea brasileña, país que lo salvó del nazismo y en el que decide quedarse desde 1940 hasta su muerte en 1992. Dos libros muy importantes: La traducción vivida, que trabaja la relación traducción y vida, y Escuela de Traductores de 1952. Y retomo acá lo de Haroldo de Campos, ese texto tan emblemático de la traducción como creación y como crítica, en relación a Paulo Ronay, pero seguramente va a volver a salir, pero quiero precisamente referirme a ese concepto, ¿no es cierto?, de Haroldo de Campos como traducción, como recreación, que es el más aceptado para la lírica y en la que confluyen un conjunto de traductores poetas, y yo diría también no poetas, desde Ezra Pound a Haroldo Campos y Octavio Paz, entre los más citados. Quiero traer un concepto que manejamos en nuestro grupo de estudios de poesía, que hay muchos aquí presentes en el público, una hipótesis de Jorge Monteleone, que ahora no pudo venir, y es que para Jorge todo crítico de poesía es un poeta, ¿no? Eso es interesante porque está, digamos, sobrevolando, digamos, estas cuestiones. De todos modos, la conveniencia de abordar desde la categoría de escena me permite poner en juego diversas cuestiones, como al decir de Paulo Ronay, que representa el mundo de minucias. Dice, la traducción es un mundo de minucias, de detalles, ¿no? Comienzo con el fragmento de una reflexión de Octavio Paz, muy conocida, muy citada en numerosos ensayos inscritos en el marco de los estudios de traducción de poesía, que describe el acto de creación de la traducción como creación o recreación, o, para Haroldo de Campos, transcreación, que lleva tanto traducción que conlleva tanto traducción de poesía en la sempiterna paradoja de la imposibilidad de traducirla y la tentativa de hacerla de todos modos, quizás para revelar o poner a la vista de todos la puesta en escena de esa misma imposibilidad. Y cito a Octavio Paz: ningún texto puede ser completamente original, porque el lenguaje en sí mismo ya es una traducción, pero también lo contrario,
todo texto es original porque cada traducción tiene su propio carácter distintivo. Hasta cierto punto, cada traducción es una creación, por eso constituye un texto único. El método de esta escena que propongo de traducción de poesía tendrá como orientación esta cita de Paz, pero en especial poniendo el acento en la frase adverbial que utiliza y a nuestro entender regula todos los alcances semánticos de este tipo de translation. Es decir, la traducción es una creación, pero hasta cierto punto, advierte el poeta mexicano. Decidir hasta qué punto es creación y hasta qué punto no lo es, that is the question. En el excelente ensayo de Annie Brisset sobre las distintas traducciones de Huidobro en Francia, en diversas épocas, da una vuelta de tuerca importante para enmarcar mejor hasta cierto punto. Plantea que, digamos, en la teoría lingüística chomskiana, entre lo manifiesto y lo oculto, precisamente toda esa teoría, si el traductor, digamos, lo maneja, puede establecer esa asimetría, ¿no es cierto?, consustancial, ¿no?, de no poder encontrar nunca el equivalente semántico de una lengua a la otra, que ya Roman Jacobson lo había dicho, ¿no?, que las lenguas tienen sus propias cargas ideológicas, ¿no? Bien, me voy a dedicar a dos hojitas de Selmich Vivas Hurtado. Quiero rebatir el concepto de versión libre o matizarlo, confirmando la traducción como recreación o transcreación en el sentido de Haroldo de Campos, teniendo en cuenta siempre el hasta cierto punto, ¿no es cierto?, de Octavio Paz. Me voy a referir al libro de poesía Déjanos encontrar las palabras 1948-1959 de Selmich Vivas Hurtado, profesor de germanística en la Universidad de Antioquia, traductor de varias lenguas, crítico, poeta colombiano. Por él recibió el Premio Nacional de Poesía del país, de Colombia. El contenido del poemario es la correspondencia íntima entre los poetas Paul Celan e Ingeborg Bachmann, que mantuvieron durante los 11 años que duró su relación amorosa. El título es el texto del telegrama que desde Zürich le enviara Ingeborg a Paul Celan el 18 de noviembre de 1959, de algún modo poniendo fin a la relación. Las die Worte finden, ante cuya traducción más estandarizada encontremos las palabras, Selmich enfatiza el verbo alemán lassen para traducir no encontremos la palabra, sino déjanos encontrar las palabras. Y ahora argentinizo esa traducción para que entendamos la súplica de Ingeborg a Paul Celan. Le pide a él, déjanos, vos dejame a mí y vos a vos mismo, a ambos, encontrar las palabras, o déjanos a nosotros dos que encontremos las palabras que sean necesarias decir o proferir. Es lo que el mismo poeta sostiene. Se trata del amor después de Auschwitz. Paul, hijo de judíos asesinados. Ingeborg, hija de un asesino nazi. Ellos se encuentran y se desenamoran a la vez de la poesía. Lo que Selmich va a plantear en el libro es el oxímoron de la pasión amorosa, el enunciado telegramático es en verdad una excusa, un pretexto para responder con una negativa rotunda a otra petición de amor. Catulo y Marcial habrían acuñado una fórmula, pienso, que hubiese conformado este topo dentro de la imitatio, nec tecum sine te, ni contigo ni sin ti. Pero toda esta relación amorosa se había construido por medio de encuentros furtivos, subrepticios, numerosas interferencias, matrimonios, paralelos, amores, intentos de suicidios y todo ello en el tiempo inmediatamente posterior al nazismo. Las composiciones poéticas escritas en este libro en forma de cartas, con el encabezado, la firma de quien escribe y la fecha, llevan el orden real de la correspondencia
a un poema epístola de Pau le sigue en la serie la respuesta de Ingeborg a esa carta. Quiero decir que esta epistolario está magníficamente traducido por Griselda Márcico y Horacio Zabaljáuregui después les digo la editorial. A ver, me perdí. Entonces, el poemario de Sennich sigue toda la cronografía de las cartas. Lo curioso de la constitución del poema es que su contenido es una traducción singularísima de las cartas verdaderas entre ambos. La propuesta de Sennich es compleja, pero fascinante. Pone en crisis la noción misma de versión libre. Es cierto que no se trata de una traducción ni literal ni sustitutiva o una inspiración distanciada y lo más libremente desconectada del contenido epistolar. La firmeza de sostener las fechas que remite al enunciado de la carta real correspondiente en la escritura del poema es un indicio. Por ejemplo, la cita de un sintagma o una frase adverbial se traslada de la carta al poema, reforzando que esto último replica en versión poética la carta real escrita. Pero solo en apariencia no habría traducción, no en el sentido restituto que la entendemos con todas las variantes, pero también con las invariancias. Y sin embargo, leída con atención, cada poema es una traducción del contenido de la carta fechada que Sennich lleva in extremis en el sentido de que lo practica como una introspección subjetiva, casi heterónima, de los materiales semánticos que tales contenidos epistolares se incorporan, no como ficción, según Goethe Hamburger, no hay ficción en el discurso poético, sino como perspectiva subjetiva de cada poeta, percibido como una experiencia de lo real, o mejor, la construcción subjetiva que hace el poeta de ambos escritores. Sennich traduce y lo hace con estricto rigor con los procedimientos de subjetivación que se desprenden del archivo de la correspondencia entre ambos. Ya estoy con el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a cerrar y digo, pero ¿dónde está hasta cierto punto? ¿Cuál es el punto en el que Sennich le pone coto a la versión creativa? ¿Hay o no hay texto original aquí? Sí lo hay. Son las cartas de la correspondencia, pero lo que Sennich traduce de ellas es la subjetividad potencial, su latencia, captando el ritmo de la relación dolorosa que los une y que no los separa nunca, aún después del distanciamiento. La creación es de la poesía, en la línea de la reflexión, devuelve al acto lo que está en potencia. Eso es lo que Sennich traduce, y el límite es que se atiene al archivo epistolar, minuciosamente, y acá quiero resaltar lo de Paul Ronay, ¿no? Muy minuciosamente, una creatividad que no lo desborda, no lo desmiente, se ajusta a su entorno, es fiel a sus tonos. Recordemos una vez más que Ronay hablaba del tono exacto como uno de los requisitos que todo traductor debe sostener. Todo el poemario, déjanos encontrar las palabras, es la traducción como recreación de ese tono doloroso de las cartas de un amor después de Auschwitz, porque a ambos, por distintas razones, Auschwitz los hizo ir por el camino de la poesía, y a Ingeborg también de la novela, para no callar, para poder encontrar esas palabras que ambos habían perdido. Otra forma de concebir la poesía como traducción de creación y como reflexión de rehabilitamiento de lo que fue herido, estropeado para siempre. Gracias. Bueno, a continuación Andrea Palmi nos va a leer su trabajo Traductores y traducciones de Heine en los liberales del modernismo.
Andrea Pagni es argentina, profesora emérita de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania, especialista en Historia de la Traducción en América Latina. Ha publicado numerosos artículos al respecto y editado América Latina, Espacio de Traducciones, 2004-2005, Traducciones y traductores en la historia cultural de América Latina, en coautoría con Gertrudis Payás y Patricia Wilson. Un libro sobre relatos de viajeros entre Francia y Argentina durante el siglo XIX, postcolonial, Reisen, viajes postcoloniales, y editó El exilio republicano español en México y Argentina en 2011. Es traductora al castellano de Hoffman, Monclais, Rilke y Kafka. Con ustedes, Andrea Pagni. Bueno, muchas gracias. Para mí es, tengo que decirlo rápidamente, un gran placer poder estar acá. Y me acuerdo que la primera vez que yo vine al Instituto de Estudios Hispanoamericanos, de Literatura Hispanoamericana, a exponer, fue por invitación de Noé a fines de los 90. Y ahí presenté el primer trabajo que yo hice sobre historia de la traducción en América Latina. Así que aquí llega una segunda entrega de algunos años más tarde. Bueno, esto es un resumencito de algo más grande, como me pasó a Enrique. Y como yo soy muy germana, no voy a tardar más del tiempo, así que empiezo ya. La recepción de la poesía de Heine en Hispanoamérica tiene un punto de partida con la aparición de un conjunto importante de sus poemas traducidos en prosa al francés por Gérard de Nerval, ¿no? Y publicados en la Revue de Deux Mondes en 1848. Si bien hay unas pocas traducciones anteriores, los poemas de Heine al francés, es esta versión de Nerval la que sirve de base a la mayor parte de las traducciones que se publicaron en Hispanoamérica y también en España desde la segunda mitad del siglo XIX. Huyendo de la censura alemana, Heine había llegado a Francia en 1831. Sus primeros cuadros de viaje, prosa, se tradujeron al francés en el 32 y en el 34 se publicaron en forma de libro en París, lo que es un índice del interés que despertaba Heine en ese momento. La poesía, en cambio, debió esperar todavía unos 15 años hasta ser traducida al francés. No solo la prosa de Heine pone fin, con su modo digresivo, referencial y sarcástico, a la autonomía estética de la época de Goethe, que incluye el romanticismo alemán. También la poesía de Heine asume una función política, ahí donde repite, a modo de parodia, los tópicos sentimentales de ese romanticismo. Con ese procedimiento, la poesía de Heine incorpora a la lírica en apariencia más íntima una dimensión altamente política. En su ensayo de 1956, Adorno observa que Heine, que ya no podía ignorar la violencia de la sociedad capitalista, no llega a articular, como Baudelaire, los arquetipos de la modernidad, pero aplica a los trasnochados arquetipos románticos la técnica de reproducción que responde a la lógica de la sociedad industrial. En la tradición francesa de las bellas infieles, la traducción en verso debía respetar las reglas de la métrica francesa. Los traductores franceses tenían que traducir al sistema francés de la métrica. Esas traducciones quedaban desligadas de la obligación de fidelidad, por eso se las llamaba bellas infieles. Mientras que la traducción prosificada era una práctica usual cuando se trataba de presentar un texto extranjero de manera informativa, como una fuente documental, para saber qué decía, ¿no? Pero cuando Nerval traduce en prosa la poesía de Heine, porque Heine se negaba terminantemente a que su poesía fuera vertida dentro de los moldes estrictos de la métrica francesa, Nerval no se atiene a la literalidad documental, sino que experimenta con el potencial poético de la prosa francesa y abre así el camino al poema en prosa y a la libertad prosódica que conducirá más adelante al verso libre. Las traducciones de Nerval acentúan la intensidad de las imágenes poéticas de Heine,
pero descuidan el gesto desenmascarador, descuidan el contraste entre la expresividad lírica y la contraposición irónica. La ironía de Heine, ahora la ironía en los poemas alemanes, objetiva desde una posición de superioridad al sujeto lírico, un sujeto que no se expresa sino que se representa, no hay una relación directa ahí, que toma distancia de sí mismo, ese sujeto lírico. Ese juego incorpora funcionalmente al lector como un observador distante, ¿no? Que por eso mismo se ve de pronto sorprendido y sacudido por la ironía, ¿no? Eso es lo que pasa con los poemas alemanes. Nerval, en cambio, repone en sus traducciones la inmediatez expresiva del sujeto lírico. El sujeto lírico en las traducciones de Nerval no se representa, sino que se expresa, ¿no? Y le ofrece al lector solo la posibilidad de identificación sentimental. La versión de Nerval, que es la que se traduce con mayor frecuencia al español, tanto en España como en América Latina, como en América, excluye el gesto voluntariamente inauténtico de Heine, y al hacerlo excluye justamente las armas en lucha contra la sentimentalidad, ¿no? Esa faceta del sujeto romántico contra la que Heine escribe sus poemas, ¿no? La traducción de Nerval desaloja de la lírica de Heine el gesto político. Algo similar sucede con las traducciones al español. En 1857, Heine llega a España en la traducción de 15 poemas del Intermezzo lírico por Eulogio Florentino Sanz, realizada directamente del alemán y publicada en el Museo Universal de Madrid. Allí mismo se publicaron en 1867, 10 años más tarde, 16 traducciones del poeta alemán Enrique Heine por Augusto Ferrand, también directamente del alemán. A diferencia de Nerval, Sanz y Ferrand traducen a Heine en verso. No tienen esos límites de la métrica de la retórica francesa. Pero a semejanza de Nerval, toman en cuenta la expresividad sentimental del sujeto lírico e ignoran el sarcasmo, la ironía y la parodia. Así como la traducción de Nerval abre en Francia el camino al poema en prosa, en España las traducciones de Sanz y de Ferrand abren el camino a la lírica de Becker, al optar por la brevedad, la asonancia, las combinaciones métricas, la musicalidad del verso de Heine, frente a la ampulosidad retórica que caracterizaba a la poesía española de la época. Esta última, esa poesía retórica y cargada, es la que sirve de modelo a las muchas y muy difundidas traducciones indirectas realizadas en España, porque se realizan a partir de la versión en prosa de Nerval. Entonces, optan por la retórica cargada de esa poesía española que estaba ahí. Si las traducciones de Nerval impulsan el surgimiento del poema en prosa en Francia y las de Sanz y Ferrand la renovación poética en España, las traducciones directas hispanoamericanas de Heine cumplen funciones específicas en un campo literario en construcción, ¿no? Son las fundamentales traducciones hispanoamericanas directas de la poesía de Heine las que contribuyen desde fines de la década del 70 a la transformación del lenguaje poético y a la superación de la retórica tardorromántica hispanoamericana en los umbrales del modernismo. En lengua alemana, la poesía de Heine llega a sus traductores hispanoamericanos no solo y principalmente desde Europa, sino desde y en los Estados Unidos. Entre 1855 y 56 se publican en Filadelfia, en alemán, las obras completas de Heine en 7 volúmenes. Es una edición pirata, la más completa que el que se cuenta en ese momento, y un éxito de ventas con 5 reimpresiones hasta 1860. Heine es un bestseller en alemán, con sus obras completas traducidas en los Estados Unidos. Dos importantes traductores de Heine viven en Nueva York en las últimas décadas del siglo XIX y es allí donde realizan y publican sus traducciones. El cubano Francisco Sellén y el venezolano Juan Antonio Pérez Bonaldi son parte de la comunidad de exiliados que llegan a Estados Unidos desde Cuba a partir del 68, con la guerra,
y desde Venezuela a partir del 70 durante la dictadura de Guzmán Blanco. Yo me concentro ahora por razones de tiempo nada más que en Pérez Bonalde, quien publica en 1877 en Nueva York su versión del Intermezzo lírico en verso y traducida directamente del alemán, y en 1885 también en Nueva York El Cancionero, que es, digamos, el libro de donde estaba tomado ese Intermezzo lírico, que es una parte. En su prólogo, titulado lacónicamente Una traducción, Pérez Bonalde explica que su objetivo al traducir a Heine ha sido, cita, contribuir al aumento y enriquecimiento de la literatura de mi patria y de mi lengua. Mientras Pérez Bonalde traduce el Bus de Lira, El Cancionero, en Nueva York, el valenciano Teodoro Llorente lo traduce en España. Su versión, también directa, aparece en ese mismo año de 1885 en Barcelona con el título de Libro de los Cantares. En el extenso prólogo autógrafo, Llorente formula su propósito de, cita, hacer castellano a Heine, para lo cual, otra cita, hay que adivinar cómo hubiera dicho en castellano el autor alemán lo que se intenta traducir si en lugar de su idioma natal hubiera hablado el nuestro, fin de cita. Y termina Llorente con una pregunta retórica que admite desde su punto de vista solo una clara negativa. Cita: ¿sería buena traducción aquella que, no por los pensamientos expresados, sino por la forma de la dicción, nos advirtiese de qué lengua estaba hecha? Esta pregunta contiene una crítica poco encubierta a Pérez Bonalde, cuya traducción del Intermezzo lírico Llorente conocía muy bien y había criticado. Es decir, él escribe en contra de la traducción de Pérez Bonalde. No puedo detenerme aquí en el cotejo de las dos versiones, pero sí resumir algunas conclusiones. Al comienzo dije que con el Bus de Lira, Heine toma distancia respecto del romanticismo alemán, citándolo irónicamente. Pérez Bonalde no se propone, por supuesto, la imposible tarea de repetir con El Cancionero ese gesto, pero tampoco se propone citar irónicamente la lírica española e hispanoamericana de su tiempo, tan evidente en las diversas traducciones indirectas de Heine, sino liquidarla mediante la creación de un lenguaje nuevo, a partir de la traducción. Llorente, el valenciano, traduce a Heine a la tradición castellana. Pérez Bonalde, que era un poeta muy lúcido y corregía cuidadosamente sus traducciones, habría podido acercarse un poquito más, quizás, al original alemán, pero no lo hace. En primer lugar, no hay que olvidar que cada época tiene su propio concepto de fidelidad. Fidelidad no es siempre lo mismo, cada vez es diferente. Pero aún dejando de lado ese aspecto, que en realidad es muy importante cuando se trabaja con traducción en perspectiva histórica, la función que Pérez Bonalde le asignaba al texto traducido dentro de la cultura hispanoamericana difería de la que Heine le asignaba dentro de la cultura alemana, por supuesto. Esto explica también las divergencias de la traducción españolizante de Llorente. Llorente traduce con un objetivo propio. Llorente traslada a Heine a un sistema canónico y consagrado, como es el de la poesía popular española. Lo traduce en romance. Pérez Bonalde proyecta el imaginario de Heine a un contexto literario y una lengua poética en formación. Él no apela a un canon. Esto es, claro, lo que destaca José Martí en su prólogo al poema Niágara, ¿no? Cuando escribe que Pérez Bonalde no es surcidor de rimas ni repetidor de viejos maestros, sino lidiador con la lira y vencedor que se metió como un gigante y no salió herido, dice Martí. También Heine es un gigante. Pérez Bonalde no sale herido. Los clichés de la literatura popular alemana, citados irónicamente por Heine, los jardines, los bosques encantados, las princesas, los caballeros, la luna, todo eso, no eran clichés en el espacio cultural hispanoamericano, en la mente de los lectores. Es justamente esa topografía
que perciben como artificial y exótica lo que fascina a los modernistas hispanoamericanos. No son clichés, es algo exótico, es algo diferente. En momentos en que en Alemania la poesía de Heine era percibida por los nuevos poetas alemanes como sentimental, superficial, como algo que había que superar. En los umbrales del siglo XX, estos nuevos poetas alemanes, Hofmannsthal, George, Rilke, vuelven a soñar con la autonomía del romanticismo y desalojan de la lírica la retórica de la mercancía y del periódico que Heine había incorporado cuando ya no podía ignorar la violencia de la expansión capitalista ejercida sobre la literatura, como subraya Adorno. Hoy, sin embargo, Heine se nos aparece como uno de los fundadores de esa poesía alemana moderna. Un escritor consciente de estar viviendo en medio de una crisis de valores que la muerte de Goethe y de Hegel hacen evidente, que incorpora al ámbito estético el proceso de modernización social iniciado con la Revolución de Julio del 30, un mediador entre el romanticismo de la primera mitad del siglo XIX y las transformaciones que le ponen fin en la segunda mitad, dispuesto a abandonar el sueño romántico de la unidad, la nostalgia de la totalidad y enfrentar con ojos abiertos la modernización social y el mercado económico, abriendo el camino a la modernidad estética y cultural de fin de siglo. A partir de su experiencia de París, Heine infiere la desorientación del poeta de cuño tradicional en la gran ciudad, la inadecuación de sus recursos literarios y de su concepción artística a las condiciones del mercado. El desgarramiento ya no es individual, es un fenómeno social histórico. La ciudad exige otro modo de escribir. Eso en el 30, Heine. Los escritores hispanoamericanos en los umbrales del modernismo, en medio de una redefinición del lugar de la literatura en relación con las nuevas estructuras económicas que los remiten a las coyunturas del mercado, como dice Rama, se ven enfrentados a la tarea de renegociar su estatuto cultural, ahora en un marco de creciente internacionalización. Esta nueva circunstancia tiene puntos de contacto con la de Heine, una vez clausurada la época de Goethe. También en el prólogo al poema Niágara, Martí esboza un panorama de su tiempo y sitúa allí a los poetas coetáneos. Su diagnóstico podría haber sido válido también para Heine. Cita: desprestigiadas, piénsenlo ustedes ahora no para Pérez Bonalde, piénsenlo para Heine, ¿no? Porque para Pérez Bonalde ya lo conocen. Desprestigiadas y desnudas todas las imágenes que antes se reverenciaban, desconocidas aún las imágenes futuras, no parece posible producir aquellas luengas y pacientes obras que se escribían pausadamente en época de elementos constantes de posible tranquilidad individual, la época de Goethe. Exiliado en Nueva York en un momento de crisis en el que estaba en juego el futuro político de los países hispanoamericanos, Pérez Bonalde, 40 años más tarde, tiene algo, comparte algo de la experiencia de Heine exiliado en París y enfrentado desde un comienzo a las nuevas reglas de juego tras el colapso de las estructuras de mecenazgo que habían sostenido la cultura de la época de Goethe. Inmerso también Pérez Bonalde y todos los modernistas en una lengua extranjera, estaban en Nueva York, así como Heine en París. Y en una ciudad moderna, Heine se les aparecía como alguien que había pasado por esas lides y como alguien que se enfrentaba a la tradición consagrada de la gran literatura alemana con un gesto de desafío que resonaba en el de Pérez Bonalde enfrentado a la tradición española, que representaba Llorente con su traducción. Pero no son estas coincidencias biográficas, y ya termino, lo que me interesa destacar, sino las analogías estructurales entre dos momentos históricos en los que tiene lugar el enfrentamiento de los poetas con las nuevas estructuras del mercado en el horizonte de la modernización social y económica de Europa, primero y un poco más tarde de América. Un rasgo que vincula a los modernistas con Heine es su posición como renovadores de la lírica y la prosa en sus respectivas lenguas y campos literarios. Para esa renovación, los modernistas sí procesaron la ironía, también la musicalidad, el minimalismo del lenguaje poético de Goethe, es decir, todo un conjunto de rasgos estilísticos más allá de los temas y motivos. Las traducciones de Nerval
en 1848 en París, de Pérez Bonalde hacia 1880 en Nueva York, se inscriben en la renovación poética del lenguaje que conduce en Francia al Baudelaire de los Petits Poèmes en prose, ¿no?, de los pequeños poemas en prosa, y en Hispanoamérica el modernismo. No parece casual que Baudelaire y los modernistas compartan con Heine la lucha del artista por la sobrevivencia en un medio hostil a la literatura. Sin embargo, lo que quiero apuntar aquí es a que fueron traducciones de Heine las que contribuyeron a la renovación de la lengua poética en Francia y en Hispanoamérica. Despreciado como el último romántico en Alemania a fines del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, como también lo ve Adorno, las traducciones hispanoamericanas revelan el potencial renovador y profundamente moderno de la poesía de Heine. Bueno, esto es todo. Gracias. Bueno, si tienen preguntas o alguna información que quieran hacer respecto de lo que hemos expuesto. Acá. Bueno, me interesaron mucho las exposiciones y sobre todo también reflexionar con esta cuestión de la traducción y como posibilidad de recreación siempre preguntarles, esto es una pregunta abierta a todo el panel, ¿no? ¿Qué pasa con la intertextualidad si el poema originario ya juega con una determinada intertextualidad? ¿Cómo lo resuelve el traductor? Si leyendo como leyó Valery, si leyendo como leyó Heine, o tiene o debe considerar otros mecanismos también, ¿no? Porque también pensaba en eso, que concretamente en el caso de Mario, que él buscaba respetar la forma poética de Valery. Desconozco si Valery en su momento, en sus producciones poéticas, jugaba con alguna intertextualidad o polemizaba con autores de la época a través de su poesía o utilizaba ese tipo de figuras, pero me llamó mucho la atención que acataste la preocupación por la forma. Entonces, esto es una pregunta abierta respecto a toda la mesa, que es, bueno, ¿qué pasa con la intertextualidad? ¿Qué herramientas tiene el traductor como para resolver eso? O si por ahí no es competencia del traductor. Es una pregunta válida también. ¿Querés empezar vos? Yo te digo, si querés, porque... Sí, cómo no. Por supuesto no tengo una respuesta para eso porque entiendo que cada autor, cada poeta en la traducción tiene una identidad, independientemente de ese intertexto que aparezca, y dependerá de la funcionalidad y del peso de ese intertexto en el poema, el hecho de cómo vamos a encarar esa traducción. Yo personalmente creo que cada autor debe tener un acercamiento por parte del traductor único, porque digamos, un mismo traductor no creo que pueda traducir a cualquiera, ¿no? Es decir, un poeta no puede traducir a quien se le ocurra, digamos. Eso me parece que está fuera del plano que hablamos. Por ejemplo, acá Andrea habló, me encantó todo lo de digamos, el poema en prosa de Nerval, porque toda esa continuidad de la traducción del poema en prosa se extendió en Francia. Mallarmé tradujo a Poe, los versos de Poe, ¿no? Bueno, Yourcenar tradujo a Cavafis. Entonces, esa estructura poética francesa del poema en prosa, como bien dijo Andrea, abrió la puerta a la objetividad, de alguna forma, hacia una poética mucho más objetiva, mucho más libre, y el verso libre que, en definitiva, daría la sensación, desde este lugar de la contemporaneidad, que ha quedado un poco superado. Es decir, superado porque hay una recurrencia de la poesía y de los poetas hacia la prosa, hacia la incorporación de la prosa y de los elementos narrativos y descriptivos de la prosa en el poema, ¿no? Me parece que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Por lo menos lo que me pasa a mí.
Sí, yo también creo que cada traductor procesa a su modo, que se encuentra con eso y hace lo que quiere, lo que puede, ¿no? Y que no hay que decir, bueno, ¿qué debe hacer? La normatividad no es argumento, ¿no? Me parece. Y en cuanto a lo que decías vos, claro, la traducción tiene también la función de crear nuevos modelos, y es lo que pasa con estas traducciones, tanto con la traducción de Nerval como con las traducciones de los españoles, que abren el camino a la lírica de Becker. Eso es fundamental, es uno de los las grandes funciones que desde los estudios de traducción se le ve a la traducción de una perspectiva histórica, la apertura a nuevas tendencias a través de la traducción. Sí, no, yo simplemente lo que me gustaría por ahí decir es que en el terreno de la poesía siempre está, digamos, el polo fonológico y semántico, es decir, vamos a tratar de dar cuenta de cómo, digamos, es la fonología en esa lengua, o vamos a traducir sentido nada más. De hecho, cuando vos decías que se elegía la prosa, es precisamente para darle más cabida potencia al sentido, claro, digamos, a lo semántico, pero claro, se pierde la forma. Claro. Entonces siempre estamos, digamos, en un tire y afloje con respecto a eso. Me parece que los textos de, como dije, de James Holmes, Sí. Vallejo, un visionario absoluto, cuando habla del poema metapoema, por supuesto en relación a lo que es la teoría, ¿no?, contemporánea, está diciendo algo muy interesante, ¿no? Es decir, que es lo que dice Haroldo de Campos, Octavio Paz, lo que había dicho Ezra Pound, toda una línea, Paul Ronay, ¿no?, que en la poesía, y dice algo Haroldo de Campos que no lo leí, poesía o prosa con complejidad, dice, ¿no? Porque claro, no puede dejar de afuera la prosa, ¿no? Entonces, me parece que allí la creación podría dar cuenta, incluso Haroldo de Campos dice que la mejor manera es un laboratorio, un equipo, ¿no? La parte que no leí de Saúl Yurkiewicz es precisamente cómo el poeta interviene activamente en la decisión de la traductora, ¿no? Hay un epistolario hermoso entre Saúl Yurkiewicz y Cola Franzen, que es un epistolario de traducción de poesía, donde, claro, Saúl Yurkiewicz manejaba muy bien el inglés, entonces le dice, ¿no? Dice, no podés elegir esta palabra. Bueno, en un poema de Saúl Yurkiewicz que se titula Cernidura, que es sobre el pasado judío, ¿no?, de sus ancestros, que él viaja a Europa para conocer a la abuela, le pone el título Cernidura, y Cola Franzen traduce cernidura como residue, ¿no?, es decir, residuo. Y dice Yurkiewicz, no, residuo no, porque es resto y para nosotros incluso tiene algo de lo fecal. Dice, cernidura es el tamiz donde algo queda, algo pasa, y son esos pequeños y minúsculos, ¿no?, cosas que quedan en el tamiz, en ese colador, y eso es la cernidura, porque el poema es hermoso, es un poema realmente, o sea, es el viaje a encontrar a los ancestros judíos en Europa, ¿no? Saúl nació en Ensenada, La Plata, se graduó en Humanidades y Ciencias de la Educación, fue el primero que fue a Chaco a abrir la Universidad de Chaco, y el primero argentino que escribe un libro sobre Vallejo, y después se va a París y se queda en París, ¿no? Entonces, claro, es ese poema que va a... Y entonces, claro, en el epistolario uno puede ver la relación entre el... Por eso yo en el título de la ponencia había puesto el rol entre el poeta y el traductor, porque
ahí se van intercambiando los roles. El traductor necesita también trabajar con el poeta, ¿no? No sé si te Si lo tiene a mano. Si lo tiene a mano, porque cuando, lógico, obvio, ¿no? Cuando, a ver, claro, estoy hablando de cuando, claro, sí, o sea, hablo de epistolarios, ¿no? Los epistolarios son entre, digamos... ¿De quién es el libro de Ortega sobre Vallejo? Principios de los 60, creo. Sí, claro. Y después también Jorge Mario de Lelis, otro poeta argentino muy importante, digamos, que fue del taller de Lelis salieron, a ver, ayúdame, Gami, Freidenberg, Irene Brus, Freidenberg, Aulicino, Marcelo Cohen, que era poeta, siguió siendo poeta. Gabriel Reches también estaba ahí y escribió un libro sobre Vallejo, ¿no? Muy interesante, que seguramente tuve que ver la edición que hizo Lozada de la poesía de Vallejo en el 48. ¿Alguien más? Yo preguntar en general. Sí, dale. No, en general, si tomando en cuenta el objeto que ustedes están presentando, ¿no? Si hay actualmente una repregunta o una revisitación de esta cuestión, digamos, los problemas de traducción de la poesía, y hacia dónde apunta, digamos, en qué sentido supone una renovación o un cambio de direccionamiento en relación con otras tradiciones. Sí, yo pienso un poco que la clave, yo ahora le paso No, a mí no me pasa. No, sí, a Andrea, que dijo una cosa que me parece sumamente reveladora, es decir, hasta qué punto la fuerza de la traducción puede contribuir a la conformación de un lenguaje poético, ¿no? Y eso lo prueba muy bien en el caso de las traducciones de Jaime, ¿no? Por Pérez Bonalde, ¿no? Es decir, cómo eso, porque no había todavía una lengua poética establecida para decir, bueno, lo traducimos con esta, ¿no? Es decir, era una lengua en formación, pero precisamente esas analogías estructurales, no sé cómo las denominaste, o sea que la traducción, a ver, hemos leído a los poetas, a los grandes poetas, los hemos leído en traducción, ¿no? Y a veces en malas, ¿no? Después uno va a la lengua original, ¿no? Pero digamos, lo hemos. Entonces, la traducción, si hemos leído a grandes poetas en malas traducciones, ¿qué fuerza habrá tenido esa lengua poética en su original para que nos impacten de ese modo, ¿no? Pero digo, hemos leído buenas traducciones, ¿no? También, lógico, pero me parece que ahí está, en el campo de la traducción poética, una clave fundamental para la construcción, digamos, de una poética, ¿no? Y para incorporarlo a Mariano con el trabajo hermoso que hizo sobre María, que está por acá, ¿no? Me parece que también ahí hay digamos, un concepto de traducción, ¿no? Porque al hablar del lenguaje, cuando hablas de estas distintas facetas, ¿no? Del viviente, hablante, me parece que hay digamos, algo de ese orden, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. Yo mientras escuchaba, mientras los escuchaba, realmente aprendía lo que decían y también me conmovía. Creo que cuando necesitas que hacer o dejar, ¿no? Creo que hay un punto, dejar enlace. Sí. Creo que estamos ahí, ¿no? ¿Qué tipo de lazo, ¿no? Se libera en el momento en que alguien
vive, escribe o habla. Y el dejar, ahí me parece que es clave, ¿no? Volver sobre ese camino, ¿viste? Que abre el enunciado, ¿no? Porque el dejar supone, en eso insistí, digamos, en la presentación, una deposición del ego, ¿no? Y del concepto de representación que le va a mudar. Entonces, sí, ahí me parece que está el punto, ¿no? Por otro lado, me gusta un epígrafe que Arturo Carrera, en uno de sus primeros libros, Las animaciones suspendidas, cita a Matsuobayo, ¿no? Poeta japonés. Dice: no sigo el camino de mis antepasados, busco lo que ellos buscaron. Y creo que desde ahí, creo que encuentro un eco de lo que ustedes han planteado, ¿no? Es decir, como una especie de encrucijada, ¿no? De la traducción entre la reproducción y la invención. Yo me inclinaría a pensar o a concebir la relación con el lenguaje, como decía ahí el Héctor, de este ángulo, ¿no? De la invención. Dice el epígrafe del corazón del daño, voy a crear lo que me sucedió. Bueno, terminamos.